César Fornis, Esparta, Historia, Sociedad y Cultura de un mito historiográfico. Prólogo. Una de las situaciones que más intensamente pone a prueba la posición histórica de un investigador es la de enfrentarse a esos temas que suelen clasificarse entre los mitos historiográficos. Por un lado, es evidente el peligro de caer víctima de la tradición que lo ha generado y, de un modo o de otro, participar en la transmisión de la misma, pues resulta cómodo dejarse llevar por las corrientes dominantes que se han impuesto a lo largo de los siglos. Por otro lado, también existe el riesgo de caer en el más absoluto escepticismo. La reacción ante el mito provoca entonces un espíritu crítico digno de la escuela de Pirrón, que conduce a negar todos los testimonios y los datos de las fuentes como producto de esa mitificación. De este modo, nada se admite como real. Toda la tradición pertenecería hacia el género del tópico o de la creación literaria, capaz de transmitir imágenes estereotipadas que dieran, en la antigüedad, satisfacción a las ansias de fantasía de los lectores. El equilibrio consiste en tratar de buscar, con todo el entusiasmo posible, la posibilidad de penetrar críticamente en temas que han sido víctimas de tales procesos de mitificación para obtener algún tipo de realidad, que siempre será al producto de la síntesis entre el análisis y los condicionamientos intelectuales del investigador. La mitificación pasa a formar parte como tal del estudio de la historia. Nunca puede dejarse de lado el hecho de que la mitificación misma ha dotado de vida a determinados temas a lo largo de toda la historia posterior. Las realidades históricas que no han sido objeto de algún tipo de mitificación difícilmente han dejado huella en alguna tradición artística, literaria o incluso arqueológica. Esparta fue vista desde la antigüedad como modelo y por ello como una realidad estática, libre de las vicisitudes que, en cambio, para los mismos que utilizaban el modelo espartano, caracterizaban la inestable Atenas, víctima de las presiones confluyentes que agitaban a la democracia. Frente a ello, César Fornis ha conseguido ofrecer la alternativa de una Esparta agitada y conflictiva que por su vitalidad se hace atractiva incluso para quienes no sentimos ninguna admiración por la historia de las entidades inmovilistas. Para ello, ha tenido que moverse entre el conocimiento histórico y los esquemas elaborados a lo largo de la historia posterior. Efectivamente, al grave problema de las fuentes, insertas de modo comprometido en las luchas ideológicas de los diferentes momentos de la antigüedad, se suma la larga tradición historiográfica de los tiempos modernos, nacida cuando las miradas hacia el pasado no buscaban solo modelos estéticos más perceptibles en la Atenas del siglo V en el estilo bello, sino también modelos políticos, formas estatales que se caracterizaran por su perdurabilidad. El hecho de que, según las diferentes posiciones políticas, el Estado espartano haya aparecido como modelo de justicia o, posteriormente, como modelo de represión, ha condicionado también las posibilidades de la objetividad. Las dificultades de la imparcialidad en un tema como este han sido mayores de lo habitual, pues las posiciones políticas más partidarias de la fuerza del Estado han engendrado un filolaconismo heredado del antiguo y con proyección en el mundo moderno. El modelo espartano nunca ha dejado de tener vigencia. Uno de los aspectos más dramáticos de la vigencia de tal modelo ha sido el racismo, materializado en la constante referencia a la superioridad espartana gracias a la base racial representada por los dorios. La desmitificación de los aspectos étnicos se convierte en un punto de partida esencial, de modo que la presencia de los dorios queda reducida a sus justos límites como explicación de los rasgos dialectales y de algunas formas específicas de organización de la vida comunitaria. En una situación tan compleja, con repercusiones en el plano de las ideas políticas y de las posiciones historiográficas, el autor ha encontrado una vía productiva
y con capacidad de ofrecer una imagen de Esparta en que esté presente la tradición como parte del análisis crítico a base de hacer confluir las diferentes caras de la historia, como estímulo para la vigencia del pasado y como análisis erudito de las fuentes. Ello, al tratarse de un tema alargado en la diacronía sobre una realidad aparentemente estática, obliga a introducir desde las técnicas necesarias para el conocimiento del arcaísmo temprano hasta las reflexiones antropológicas que sirven de elemento de la historia greco-romana en la época de la conquista. El resultado es un constante diálogo entre la historia y la historiografía, entre el pasado y el presente. Si el libro se presenta en el índice como historia narrativa, en secuencia, los presupuestos generales y los análisis concretos lo convierten en un ejemplo de historia crítica en reflexiones sobre los cambios y las permanencias. Estas reflexiones se sitúan en la totalidad, pues los desarrollos específicos espartanos están siempre integrados y comprendidos en la historia general de Grecia. Domingo Plácido. Prefacio. La presente obra tiene como principal destinatario al estudiante universitario de Historia Antigua y específicamente de Historia de Grecia, con el objeto de introducirle en la agitada y apasionante historia de la Esparta del primer milenio antes de nuestra era, al tiempo que servirle de guía para una ulterior profundización. Por ello, sin pretender modificar su carácter prístino de síntesis, no he querido renunciar a insertar en el texto, entre paréntesis, las fuentes antiguas y los trabajos de investigación más relevantes sobre los que se sustenta el contenido de los diferentes epígrafes, como tampoco he desterrado la crítica a esas mismas fuentes ni la siempre fértil discusión científica. Pero, por extensión, el libro también se dirige a un público más amplio que se interesa por los aspectos y problemas que rodean a la sociedad espartana en un intento por acercar al gran público el pasado de uno de los estados más prominentes de la oikoumene, del mundo conocido, todavía envuelto en gran medida en un nimbo de misterio e idealización al que han contribuido no pocos historiadores modernos, que impide a menudo conocer la Esparta real y tangible. Es esta imagen estereotipada de Esparta como una sociedad militarista, totalitaria y férreamente disciplinada la que ha perdurado y ha trascendido al lenguaje de la calle en expresiones tales como hablar lacónicamente, esto es, con concisión, prescindiendo de ornato pero no de ingenio, o mostrar hábitos o comportamientos espartanos, por austeros, rudos, disciplinados, castrenses, escasamente imaginativos. Satisfacer las exigencias de ambos tipos de lectores es la esperanza y el deseo de quien suscribe estas líneas. Fue en el tan lejano y a la vez tan cercano bachillerato, de la mano de la profesora María Ángeles Martín, cuando me asomé por primera vez a ese particular cosmos espartano. Tuve la oportunidad de discutir y de escribir sobre distintas cuestiones planteadas en este libro con mi compañero y amigo Juan Miguel Casillas antes de que la muerte lo arrancara prematuramente de nuestro lado. Pero es con el profesor Domingo Plácido con quien mi deuda es mayor y a la par variada. En primer lugar, encontró acomodo para este libro en la serie Arqueología de la Editorial Crítica. Más tarde leyó con su habitual minuciosidad y criticismo las primeras pruebas, evitando que incurriera en no pocos errores. Por último, acogió con agrado la nunca liviana tarea de escribir el prólogo. Como siempre, la cercana presencia y el apoyo constante de mi mujer, Dolores, han hallado el camino y hecho más llevadero el trabajo. En relación con los aspectos formales, todas las fechas incluidas en el libro, de no especificarse lo contrario, se sobreentienden antes de nuestra era. Las traducciones de pasajes de autores antiguos en las que no se hace constar el nombre del traductor son propias. Finalmente, se han transcrito del griego los términos más importantes para la plena comprensión del texto, que aparecen en cursiva y acompañados de su significado más próximo en castellano. César Fornis, Madrid, marzo de 2002.